Las 2 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Hoy por la mañana comienza la sesión de investidura de María Chivite, que si todo va como lo esperado y EH Bildu cumple su palabra de la abstención, la candidata socialista repetirá como presidenta de Navarra. Pablo Fernández. A partir de las 9:30 de la mañana comienza el debate de investidura de María Chivite como presidenta de Navarra. A esa hora la socialista expondrá su programa político del gobierno que pretende formar. Luego intervendrán los grupos parlamentarios que lo soliciten y a partir de las 6:30 de la tarde será la votación secreta y por papeletas. Son los socialistas Geroa y Contigo Surekin suman 21 diputados de 50, mientras que UPP, UPN y Vox suman 20, uno menos. Los 9 restantes son de Bildu. La formación abertzale ya ha confirmado por su militancia la abstención para que María Chivite sea presidenta. Por lo tanto, mañana martes, en la segunda votación a las 6:30, con mayoría simple, María Chivite sería presidenta y el jueves tomaría posesión del cargo. Eso en Navarra. En Aragón, Jorge Azcón y sus consejeros ya han tomado posesión de su cargo y en el aire quedan Ceuta y Murcia. Por un lado, el presidente en funciones de la ciudad autónoma ha descartado la posibilidad de alcanzar algún pacto de gobierno en coalición tras el veto de Ferraz y ha anunciado que gobernará en minoría hasta 2027. En la región de Murcia, mientras tanto, continúa el bloqueo. Los murcianos tendrán que volver a las urnas si PP y Vox no logran ponerse de acuerdo antes del 7 de septiembre. José Ángel Antelo es el líder de Vox en la región y ha pasado este fin de semana por los micrófonos de COPE. Yo, sinceramente, soy de los que pienso que hasta el último segundo se pueden solucionar los problemas. En este caso, pues el señor López Mira lo primero que tiene que hacer es llamar, y es él el que no se pone en contacto con Vox. Entonces, cuando alguien no se pone en contacto con Vox, pues se da a entender que prefiere ir a repetición electoral por algún tipo de cálculo, alguna encuesta que le beneficia. Esta semana promete ser intensa en lo político, sobre todo por la constitución de la Mesa del Congreso, que es la primera gran batalla de la legislatura. Aún así, esta semana también se van a cumplir 6 meses de la aprobación de una ley que resultó polémica en su momento y que aún lo sigue siendo. Te hablo de la ley trans, una ley promovida y diseñada por el ya famoso Ministerio de Igualdad de la casi olvidada Irene Montero y que, como la ley del solo sí es sí, generó una nube de críticas debido a que muchos colectivos creen que puede generar desprotección en aquellas personas a las que supuestamente se quiere proteger. Nos lo explica Paula Fraga, jurista e integrante de la Asociación Alianza contra el Borrado de las Mujeres. La aprobación de la ley trans lo que ha supuesto es, en general, un retroceso sociojurídico y, en particular, la vulneración de los derechos de las mujeres y un maltrato a la infancia. Además, supone, en tanto en cuanto borra jurídicamente el sexo, una negación de la realidad biológica y de la evidencia científica, porque hasta ahora, y desde luego así sigue siendo, el sexo es una realidad biológica inalterable y, sin embargo, esta ley viene a negarlo con esa implementación del borrado jurídico del sexo. Con este panorama entramos en la parte más templada de este puente que estamos viviendo y que nos va a llevar hasta el miércoles. Ahora bien, no esperes que haga frío. A partir de hoy bajan ligeramente las temperaturas, pero seguirá haciendo calor. Un calor que, por cierto, nos afecta física y psicológicamente. Puede que lo hayas notado. El psicólogo Pedro Martínez, en el fin de semana de COPE, nos explicaba cómo las altas temperaturas empeoran nuestro estado mental, precisamente porque no somos capaces de dormir y descansar la cabeza. Nada más que pasa de 21 grados, esa temperatura, ya el descanso se dificulta muchísimo y empezamos a tener unas sensaciones de despertares continuos, de malestar en la propia cama, de incluso, fíjate, dolores de cabeza que se suelen dar en personas hipersensibles a todo esto, sobre todo las personas que padecen migrañas, ¿no? Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y del exterior, esta noche hemos conocido que el padre de los niños indígenas rescatados en junio, tras 40 días perdidos en la selva colombiana, ha sido imputado por presuntamente haber abusado sexualmente de su hijastra, de 13 años, una de las niñas que estuvo perdida. El juez lo ha enviado a prisión provisional hace unas horas. Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escuchas La Noche. Con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Escríbenos a nuestro correo, lanochearjona@cope.es, y síguenos en Twitter, @lanochearjona, y en Facebook, La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504. Bueno, después de las noticias llega el momento preferido de las mentes más curiosas. A partir de ahora, nos planteamos preguntas. Lo hacemos sobre el cuerpo, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Venga, que arrancamos. Por ella las puestas de sol
y las madrugadas. ¡Qué bonito! Roberto Carlos, metiéndole un poquito de ritmillo a lo siempre así. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento, la luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. En otros puntos del planeta hace mucho frío, pero que mucho frío, sea invierno, sea primavera, sea verano o sea otoño. Por ejemplo, ¿dónde? Naturalmente, en el Polo Norte y en el Polo Sur. Bien, hasta ahí parece que no he planteado ningún asunto que enriquezca, ¿verdad?, tus conocimientos. En todo caso, permíteme que te presente al investigador Santiago Giralt. Es director del Instituto de Geociencias de Barcelona, es un centro del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo. Primera pregunta, vamos a ver, ¿por qué en los polos hace tanto frío? ¿Cuál es la explicación científica? Bueno, hay que tener en cuenta que, a diferencia del Ecuador, que el Sol llega perpendicular, en los polos el Sol llega muy oblicuo y entonces la cantidad de energía que llega es muy baja. Entonces hay también que tener en cuenta en que el eje de giro de la Tierra, el eje de rotación, está inclinado unos 23 grados, con lo cual significa que ambos polos se pasan 6 meses de noche y 6 meses de 24 horas de día. Entonces, si tú sumas el que llega poca luz de sol con el que se pasa 6 meses completamente oscuras, pues claro, allí hace un frío absolutamente atronador. Correcto. ¿Qué temperaturas se pueden llegar a alcanzar en un polo y en el otro? Es decir, ¿hace más frío en el Polo Norte o en el Polo Sur? Bueno, hace más frío en el Polo Sur, pero con diferencia. Hay que tener en cuenta en que, claro, en la Antártida, ¿no?, sería el Polo Sur, es el sitio más árido del planeta, ¿no?, porque está básicamente en el centro de la Antártida, está prácticamente a 4.000 metros de altitud, y la temperatura allí, la mínima que se ha registrado, el mínimo histórico, son menos 90 grados, casi menos 90 grados centígrados. O sea, hay que tener en cuenta que un frigorífico normalmente está en menos 15. ¿Vale? O sea, que la temperatura realmente puede bajar mucho. En cambio, en el Ártico, como a diferencia de la Antártida hay mucha agua alrededor, básicamente es un océano, ¿no? Entonces la temperatura baja menos. Y la temperatura mínima que puede llegar a haber en Groenlandia, la mínima registrada es casi 60 bajo cero. Continúa siendo la temperatura baja, pero no son los menos 90 del centro de la Antártida. ¡Qué barbaridad! Antártida menos 90 grados, en el Ártico menos 60 grados. Vamos a quedarnos en la zona más fría, en la Antártida. ¿Cómo es un día en esta época del año? ¿Se ve la luz del sol? No sé, ¿cómo evolucionan las temperaturas a lo largo del día? Porque supongo que cambia dependiendo del momento del día o de lo que se puede decir día, ¿no? Bueno, a lo largo del día puedes tener todas las estaciones. Yo las veces que he bajado allí y he estado trabajando, puedes tener realmente... La temperatura cambia de hora en hora. O sea, tú puedes tener un sol precioso y estar a 2 grados, 3 grados, que es la temperatura que ahora más o menos es la que tienes. Uh-huh. Allí hay que tener en cuenta que es verano. Finales de verano, tienes aproximadamente entre 2-3 grados en la costa. Si te vas al interior del continente antártico, pues llegar a tener menos 20, menos 15, menos 20. No son los menos 90 de pleno invierno cuando no hay luz. Y puedes tener perfectamente, te levantas con sol, 1 hora después tienes un viento de 100 kilómetros por hora, que la temperatura, la sensación térmica te baja a menos 20. Uh-huh. La siguiente hora puedes tener una niebla en la que no ves prácticamente nada, a 3 metros no ves. Y al siguiente hora vuelves a tener un sol brillante y se ha ido toda la niebla. Entonces, el gradiente térmico que va sufriendo a lo largo del día es bastante grande. Va cambiando, puedes ir, la sensación térmica, puedes ir básicamente de menos 10 o menos 15 si sopla mucho viento, a 3-4 grados si no hay viento y está el sol. En cuanto a la luz solar, bueno, pues depende de dónde estés latitudinalmente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la Antártida empieza, el círculo polar antártico empieza en 66 grados sur
y llegaste a los 90. Si tienes en cuenta que cada grado son 100 kilómetros, teniendo en cuenta que son 33 grados, estás hablando de 3.300 kilómetros de gradiente. Claro. Entonces, en función de dónde estés, de la Antártida, puedes tener 24 horas de luz, como si estás en el centro de la Antártida, conforme te vayas desplazando hacia latitudes cada vez más bajas, ¿no? Hacia los 70, los 80 o los 60, entonces cada vez tienes más periodos de oscuridad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que igual la oscuridad dura 2 horas o 3 horas. O sea, tú te metes en la cama a las 12 de la noche y a las 2 de la mañana la luz es prácticamente las 12 del mediodía nuestros. O sea, que eso realmente cuesta adaptarse. Impresiona mucho, ¿eh? Cuando estás allí, miras el reloj dentro de una tienda de campaña o estás en una base y levantas la vista y dices, uy, tiene que ser muy pronto, y ves que son las 2 de la mañana, porque el sol prácticamente no se ha escondido. Madre mía, por tanto, un sitio que no es recomendable para personas sensibles a los cambios de tiempo. Y luego, claro, en dimensiones, por lo que me dices, estamos hablando de 10 veces España, digo, de tamaño. Bueno, en todo caso, Carmen, ya verás que en el matrimonio habrá tiempo de frío, tiempo de calor. ¿Alguna duda para Santiago? Pues sí, porque con estas condiciones, a mí la duda que me surge, más allá de las expediciones científicas, ¿no? En las zonas polares vive gente, hay población en el Polo Norte y en el Polo Sur. Eso es una de las grandes diferencias. Por ejemplo, la Antártida no hay gente antártica, digámoslo así. No hay gente, porque es un territorio internacional. Eso a principios de los años 50 se estableció un tratado, que es el Tratado Antártico, por el cual se declaró la Antártida territorio internacional. Es un territorio básicamente para estudiar, para hacer investigaciones. Y entonces no hay nadie que haya nacido en la Antártida. De hecho, si tú, por esas extrañas casualidades, porque en realidad si las mujeres están embarazadas no pueden viajar a hacer investigación a la Antártida. Porque hay que tener en cuenta que las condiciones son muy extremas y las condiciones sanitarias, a pesar de haber muy buenos equipos sanitarios allí, son las que son. No tienes un hospital como puedes tener, saliendo de Madrid, Barcelona o Sevilla, ¿no? Entonces, no hay gente allí. Entonces, y si tú naces, en el extraño caso que nacieses allí, nacerías en una base. Y las bases son territorio de cada país. Por lo tanto, tú no eres antártico, ¿no? Tú serías, si nacieses en una base española, pues serías español. Si nacieses en una base argentina, serías argentino, ¿no? Pero no puedes ser antártico. En cambio, en el Ártico sí. En el Ártico viven aproximadamente unos 4,5 millones de personas allí, que son árticas. Entonces, entre ellos, los famosos inuits, pero no solamente los inuits, sino están los nenets en Rusia, y hay una serie de poblaciones indígenas, ¿no? Los primeros pobladores en Canadá, que realmente están viviendo allí, y que es uno de las grandes poblaciones, por ejemplo, afectadas por el tema del calentamiento global que estamos actualmente sufriendo. Y otra curiosidad, ¿qué tipo de especies animales y vegetales habitan en los polos? Esa es otra de las grandes diferencias, ¿no? Porque en todo el mundo conoce que en la Antártida hay pingüinos, ¿no? Y en el Ártico no hay, y en cambio en el Ártico hay osos polares y en la Antártida no hay. Básicamente porque son faunas que son extremas, ¿no? Que están muy acostumbradas a vivir en ambientes muy fríos y durante lo largo de la evolución no han sido capaces de pasar por el Ecuador. Entonces ha habido fauna que realmente que está perfectamente diferenciada, ¿no? Los osos polares en el Polo Norte, los pingüinos en el Polo Sur. Después hay otra fauna que sí que la encuentras en los dos sitios, ¿no? Por ejemplo, las ballenas. Las ballenas migran de polo a polo, ¿no? Y van subiendo y bajando, van siguiendo el krill. A nivel de vegetación, por ejemplo, en la Antártida no hay grandes plantas o árboles como nos podríamos entender. Los tenemos aquí, no, hace demasiado frío, ¿no? Entonces, en las zonas más costeras, básicamente lo que encuentras son musgos, líquenes y alguna que otra planta, alguna hierbecita, para entendernos así, hablando coloquialmente, que son endémicas de la zona. En el Ártico sí que hay árboles un poco más como los podríamos llegar a entender, pero realmente no levantan 10 centímetros del suelo. No son árboles que están muy acostumbrados a pasarse 6 meses al año cubiertos de nieve, ¿no? Y entonces, en lugar de crecer en la vertical, crecen en la horizontal, ¿no? Y entonces allí básicamente hay musgos y líquenes. O sea que tú allí dentro, cuando estás en el Ártico, una de las cosas que más impresiona, por ejemplo, es la desnudez del territorio, ¿no? Tú no ves
grandes plantas, grandes masas boscosas, no las hay. No las hay porque básicamente hace demasiado frío y hay demasiada poca luz, ¿no? Teniendo en cuenta eso, que los 6 meses de oscuridad que se pasa tanto en el Ártico como en la Antártida. Es que es un lugar absolutamente extremo. Santiago Giral, director del Instituto Geociencias de Barcelona, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Gracias por atenderme y buenas noches. Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches. Te quiero dar el truco para tomar algo dulce sin que los remordimientos sean muy profundos. Es que seguro que lo has oído alguna vez. El chocolate negro es saludable. ¿Pero eso por qué es? ¿Por qué es saludable el chocolate negro? Hablemos con un nutricionista, es además licenciado en farmacia. Antonio Zoido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, ¿cuándo se considera chocolate negro? Es decir, ¿un bombón al 50 o al 60% de chocolate lo es o no lo es? ¿O tiene que tener un porcentaje mayor de chocolate para que sea considerado negro? Bueno, pues podemos considerar que un chocolate negro lo es cuando la cantidad o proporción de cacao que lleva en sus ingredientes es muy elevado. Porque realmente no existe ninguna norma que establezca cuánto porcentaje de cacao debe de llevar, sino que responde más a denominaciones o reclamos comerciales. Un bombón al 50 o 60% de chocolate no lo sería. Para que sea considerado chocolate negro, la cantidad de cacao que debe de tener como ingrediente principal debe ser o corresponder al 70% o incluso más. Yo diría que a partir del 85%. Puesto sí que consideramos que el 50 o 60% del chocolate, del bombón es chocolate, tendría un 40 o 50% que sería de otros ingredientes. Y ya podemos saber o pensar cuál es ese tipo de ingredientes. Serían azúcar, grasas de baja calidad. Entonces, no podemos decir que un bombón al 50% o al 60% de cacao sería un chocolate negro. Perfecto. Por tanto, partimos entre 70 y, sobre todo, con casi garantía, el 85%. ¿Por qué es saludable el chocolate negro en esos porcentajes? ¿Para qué es bueno? Bueno, lo principal es que es saludable porque tiene una proporción de cacao muy elevada, que es lo que le hace saludable, ¿vale? Esto es así también porque conforme más cacao tiene, menos cantidad de resto de ingredientes va a tener estas tabletas. ¿Y para qué es bueno? Bueno, pues es bueno para nuestra salud cardiovascular porque ayuda a disminuir el colesterol. También ayuda a controlar la tensión arterial. Tiene un efecto probiótico, puesto que incrementa estas bacterias que conocemos como buenas, Lactobacillus, Bifidobacteria. También tiene una sustancia, son unas bases sánticas, en este caso se denomina teobromina, de la misma familia que la cafeína y la teína. Y esto es el responsable de que tengamos esta sensación de entusiasmo, felicidad cuando tomamos este chocolate. Correcto, efectivamente. Además, como último, ¿sí?, nos ayuda a regular el tránsito intestinal ya que tiene fibra. Correcto. Decía que efectivamente te pegas un chocolatito negro y efectivamente tiene la sensación uno de que recupera una energía, ¿no? Bueno, es evidente que si me como una tableta entera o me engullo 8 bombones, por muy chocolate negro que sea, esto no debe ser saludable. Oiga, ¿de qué gramos al día estaríamos hablando? Estaríamos hablando de un par de onzas, esto es de alrededor de unos 10 o 12 gramos. Y siempre, ojo, dependiendo del tipo de chocolate, como hemos aclarado anteriormente, puesto que un chocolate del 70% de cacao tendría unos 2,7 gramos por 10 gramos de tableta. Un chocolate del 85% estaríamos hablando de 1,5 gramos de azúcar, y un chocolate del 90% solamente tendría 0,7 gramos de azúcar por cada 10 gramos. Ya, lo que pasa es que no está tan agradable, ¿verdad? En todo caso, el dulce es adictivo. Cuanto más tomas, más quieres. Yo en mi caso estuve una temporada tomando un par de onzas de chocolate negro al día. El problema es que cada día el cuerpo como que me pedía más, 3, 4, en fin. Esto es normal, esto es un mecanismo de recompensa. Los dulces, en este caso el chocolate, como tiene también azúcar añadido, potencia la liberación de encefalina, una sustancia química natural que genera en el cerebro una sensación de placer. Entonces, pues al final buscamos más. Querido Antonio Zoido, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas noches.
Greenland, red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Lo comprobamos en cada amanecer y en cada atardecer. La Tierra se mueve, y vaya si se mueve, a unos 1.600 kilómetros por hora sobre sí misma. Es lo que llamamos movimiento de rotación. Y como ya sabes, tarda 24 horas, o lo que es lo mismo, un día en completar este movimiento de rotación. Lo que tal vez no sepas es que siempre lo hace en la misma dirección, de oeste a este. Para que lo veas más claro, en el sentido contrario de las agujas del reloj. En el resto de planetas del sistema solar, el movimiento es el mismo, solo Venus y Urano giran de este a oeste. Oiga, pero ¿qué pasaría si la Tierra imitara a estos planetas y girara al revés de cómo lo hace? Vamos al experto. Miguel Cabezas es profesor del grado en Física de la Universidad Internacional de La Rioja. Profesor, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches, Miguel. Vamos a empezar, si te parece, por algunas consideraciones generales para entender. En primer lugar, ¿por qué la Tierra gira sobre sí misma? Pues, Adolfo, yendo al origen de todo, se cree que la gran explosión inicial que creó el universo actual, el Big Bang, contenía ya un movimiento de giro que se fue transmitiendo a lo largo del tiempo según se fueron formando las galaxias. Si mirásemos la Tierra desde un satélite sobre el Polo Norte, lo que veríamos es que la Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj, y el Sol y la mayoría de los planetas también giran en ese sentido, bueno, salvo Venus y Urano, que son los únicos planetas que giran en sentido contrario, y la verdad es que no se sabe muy bien todavía por qué. En todo caso, es una suerte que la Tierra gire, porque si no lo hiciese, el lado continuamente iluminado por el Sol sería un desierto insoportable y el lado oscuro estaría permanentemente congelado. Solo existiría una franja habitable muy delgada entre esas dos zonas. Entiendo. Por tanto, si la Tierra girara al revés, debemos pensar que cambiaría de alguna manera la fisonomía del planeta. Totalmente. Además del intercambio de posiciones entre el amanecer y el atardecer, habría muchos otros cambios. Por ejemplo, el anticiclón de las Azores que todos conocemos ya no nos llegaría a la península ibérica, se iría hacia la costa de Norteamérica. En simulaciones por ordenador se ha llegado a la conclusión de que cambiaría de forma muy profunda el clima y por lo tanto se modificaría también la superficie terrestre. Por ejemplo, Brasil pasaría a ser un país desértico. El Golfo Pérsico y los desiertos de África se convertirían en regiones verdes. Rusia tendría un clima más templado y en España y parte de Europa sufriríamos inviernos mucho más fríos con unas temperaturas medias de unos 10 grados centígrados más bajas que las actuales. Miguel, permíteme una curiosidad personal, en fin, por razones que no vienen al caso. ¿Este cambio de dirección, de rotación de la Tierra, también afectaría a las corrientes oceánicas? Completamente, Adolfo. Las principales corrientes oceánicas cambiarían no solo de posición, sino también en sus sentidos de giro y también en sus magnitudes. Y esto, lógicamente, afectaría a las especies marinas, pero empezando incluso por el nivel bacteriano. Aumentarían unas bacterias llamadas cianobacterias y también se reduciría el fitoplancton, por lo que el impacto sería muy significativo, pues no solamente en el clima, sino también en las corrientes marinas y en el resto de la fauna marina. A ver, Miguel, Yolanda Guirado, ¿se te ocurre alguna pregunta que nos lleve todavía a un desastre mayor del que estamos hablando? Se me ocurren muchas, Adolfo. Quiero preguntarle a Miguel, porque claro, quiero pensar que esto es una posibilidad más que remota, pero ¿qué tendría que pasar para que la Tierra empezara a girar al revés? Bueno, imaginemos una bola de billar a la que la hacemos girar en un sentido. Para que girase en el sentido opuesto, algo le tiene que transferir una energía, ¿no?, que necesita para ello. Y eso se puede conseguir mediante un choque. Aunque no se sabe con seguridad, se cree que en etapas tempranas del sistema solar, tanto el planeta Venus como Urano pudieron sufrir algún choque por un meteorito masivo que hizo que cambiase su sentido de giro con respecto al del Sol y al del resto de los planetas del sistema solar.
También tenemos que pensar que no hablamos de tamaños de meteoritos habituales, sino de uno con un tamaño muy significativo con respecto a la Tierra y también con una gran velocidad, para que tenga mucha energía. Este tipo de choques sí eran probables en el inicio de la formación del sistema solar, pero ahora la probabilidad de que ocurra pues, es prácticamente nula. Miguel, aunque la posibilidad es prácticamente nula, si esto ocurriera, es decir, si la Tierra empezara a girar en el sentido de las agujas del reloj, ¿cuánto tiempo sería necesario para que se produjeran esos cambios en el planeta? Bueno, mediante simulaciones por ordenador, se cree que pasados unos 7.000 años, después de ese cambio, se llegaría a estabilizar el nuevo clima. Pero tenemos un problema y muy grande. Es que ese nuevo clima no lo llegaría a ver ningún ser humano. El por qué lo podemos explicar así. Ese momento del choque del meteorito contra la Tierra sería similar a lo que sucedería si estuviésemos sentados en un tren de alta velocidad. Pero pensemos que en vez del AVE, este tren en el que vamos circula 6 veces más rápido, por encima de 1.600 kilómetros por hora. Imaginemos que vamos en ese tren. Es que aunque no lo sintamos, esa es la velocidad que realmente tenemos por estar simplemente en la superficie de nuestro planeta que está girando. Bueno, pues en un instante nuestro tren a 1.600 kilómetros por hora frena en seco y al momento siguiente comienza a circular a esa misma increíble velocidad, pero en el sentido opuesto. Es decir, lo que ocurriría sería una catástrofe. Pues el choque de un meteorito que provocase ese cambio de giro en nuestro planeta supondría una destrucción instantánea de gran parte de la superficie terrestre, incluyendo la fauna y, por supuesto, los seres humanos. Pero siempre miramos lo positivo. La probabilidad es tan remota que podemos considerarla nula. Y si llegase a ocurrir, supondría una muerte literalmente instantánea para todos sin excepción. No sentiríamos nada. Miguel Cabezas, profesor del grado en Física de la Universidad Internacional de La Rioja. Miguel, gracias por atenderme. Un abrazo y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Adolfo. From that day we arrived on the planet and blinking step into the sun. Dicen que su rugido se puede oír a 9 kilómetros de distancia. Es decir, si elegimos un sitio que casi todos tenemos en mente, por ejemplo, las 4 torres del Paseo de la Castellana, si rugiera, le escucharíamos desde la estación de Atocha. Su poblada melena, sus enormes colmillos, sus ojos rasgados. Te hablo naturalmente del león. Y esta noche me quiero preguntar, ¿por qué al león le conocemos como al rey de la selva? Belén Negrete es coordinadora de formación de Instintia, es la escuela especializada en fauna. Querida Belén, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero una curiosidad, ¿por qué nos referimos al león como el rey de la selva, que por cierto, él habita en la sabana? Bueno, como ya sabéis, el león habita habitualmente en la sabana, pero también puede habitar en algunas zonas boscosas. Obviamente no es la selva como tal, como nosotros conocemos, que nosotros nos imaginamos pues la selva frondosa como puede ser Sudamérica, el Amazonas, pero sí que pueden vivir en algunas regiones en zonas más boscosas. Entiendo. ¿Qué características físicas hacen del león un animal tan poderoso como para que le conozcamos como el rey de la selva? Le voy a pedir datos, por ejemplo, sobre su envergadura, su peso, su fuerza, no sé, su velocidad, incluso la potencia de su rugido. Bueno, obviamente eso depende de cada individuo y del sexo. Los machos son mucho más grandes que las hembras. Pero, por ejemplo, los machos pueden medir entre los 2,5 metros y los 3,5 metros desde la cabeza a la cola, mientras que las hembras son un poco más pequeñas y miden entre los 2 metros hasta los 2,5 metros, un poco más. Pero obviamente esto depende de cada individuo. Luego, por ejemplo, los machos tienen una altura más o menos de 1 metro
1,2 metros más o menos, y las hembras miden 1 metro. O sea que, como veis, la diferencia de tamaño es un poco considerable. Y los machos pueden pesar entre los 150 a 225 kilos, mientras que las hembras adultas, obviamente estoy hablando de individuos adultos, pesarían más o menos entre los 120 y los 182 kilos. Cuando cazan, ¿vale? Porque no siempre están cazando, pero cuando cazan pueden alcanzar las velocidades entre los 50 a 60 kilómetros por hora, y se ha visto que el rugido del león se puede escuchar no solo a más de 9 kilómetros de distancia, sino que es muchísimo más. Se puede escuchar a más de 18 kilómetros. Obviamente esto depende de la situación, porque no es lo mismo escuchar un rugido en plena sabana que si estás en una zona con más bosque, y también depende mucho del tiempo, porque sí que se les escucha más cuando hace un tiempo más nublado, por la transmisión del sonido con el aire, y se les escucha también mucho más por la noche. Bueno, es espectacular. Un bicho, un animal de 3 metros, 1,20 de alto, 200 hasta 225 kilos, hasta 60 kilómetros por hora cuando está cazando. Cuando ruge se le puede llegar a oír hasta 18 kilómetros de distancia. Es, Carmen, espectacular lo que cuenta Belén, ¿verdad? Absolutamente espectacular. Y yo a Belén le quiero hacer otra pregunta, hablando del león esta noche. ¿Cuál es la tarea del león en la manada? Pues, a ver, el león macho en la manada tiene la tarea sobre todo de proteger el territorio de otros machos que puedan llegar a invadir y de intentar quitarle a las hembras y a la manada. Y también tiene la tarea de reproducción, obviamente, de monopolizar la reproducción con las hembras, así como la protección de la manada y de la caza. Y en cada manada hay un león macho, un macho dominante. ¿Qué pasa si aparece otro? ¿Hay posibilidad de cogobernanza? Bueno, a ver, lamentablemente los leones no son como las personas, entonces en este caso no. Si viene otro macho que quiera adentrarse en la manada, van a pelear entre los dos machos y van a luchar para ganar el puesto de macho dominante, porque solo puede haber un macho reproductor en la manada. Las manadas normalmente se forman del macho dominante con todas las hembras que están emparentadas entre sí y las crías. Si por lo que sea el macho nuevo ganara al antiguo, al que ya es líder de esa manada, este macho nuevo lo que haría sería matar a todas las crías del macho anterior para asegurarse que sus genes pasen a la descendencia y no prevalezcan los de otro macho diferente. Qué barbaridad, el mundo animal. Hablando de gobernanza, ya sabemos que Pedro Sánchez no es un león. Esto ya lo tenemos claro. Belén, ¿cuál es la posición del león en la cadena alimenticia? Te lo planteo de otra manera. ¿A quién se come el león y hay alguien que se coma al león? Bueno, los leones son animales carnívoros. Normalmente pues van a cazar pues ya sea gacelas, cebras, incluso hay veces que pueden alimentarse de pequeñas crías de guepardo, de otros animales, pero sí que es cierto que se piensa que son animales que suelen cazar, pero mayormente se suelen alimentar de carroña, o sea, es decir, de cadáveres de otros animales. Y luego no tienen ningún depredador como tal, sino que su mayor peligro, por así decirlo, sería el hombre, que es una de las causas por las que estos animales están en peligro de extinción. Belén Negrete, gracias por contestar de manera tan exhaustiva, con una capacidad de síntesis increíble. Belén, gracias, buenas noches. Nada, a ti, hasta luego. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive llena de su amor. Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive llena de su amor. Su poderosa voz la catapultó al éxito desde pequeña. En Sevilla se presentaba a los concursos que organizaban las emisoras de radio y los ganaba. Por eso la llamaban la niña de los premios. Su padre cantaba flamenco en sus ratos libres, aunque era zapatero de profesión, y su madre, ama de casa, también cantaba. Así que algo debía llevar en la sangre cuando nació en 1943 en Chipiona.
Naturalmente te hablo de Rocío Jurado. Yo creo que el amor es la música. Y la música es el amor. La música no existiría si no existiera el amor. Incluso el mundo lo debían de regir las personas que estuvieran enamoradas y que entendieran mucho de amor. El amor es todo. O debería de serlo, por lo menos desde mi punto de vista. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Es fascinante oírla. Querido José Aguilar, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Estamos hablando del escritor y periodista José Aguilar. Conoce bien la vida de Rocío Jurado. Luego te preguntaré sobre el espectáculo casi circense y a veces pornográfico de la memoria de una grande como era esta mujer, que por cierto, ¿a Rocío Jurado se la podría calificar de niña prodigio? Hombre, no tiene las características de una niña prodigio, aunque empezara muy jovencita y aunque ganara esos concursos de los que tú estabas hablando, pero no tiene ese perfil de niña prodigio. Yo creo que a ella le hubiera encantado, pero su carrera no empezó de esa forma, por decirlo de alguna manera. Personas y grandes del mundo del arte y del mundo de la cultura, como la Niña de los Peines, Manolo Caracol, formaron parte de sus inicios, pero si hay algún nombre que fue determinante en el arranque de Rocío Jurado, no sé si estás de acuerdo conmigo, sería Pastora Imperio, ¿no? Sí, Pastora Imperio fue fundamental en su trayectoria porque, la contrató para su tablao, el Duende, que entonces regentaba Pastora, y, la puso en contacto con muchísimas de las personalidades del mundo artístico de esos años que le dieron, dadas sus cualidades artísticas, muchas oportunidades, digamos que fue la primera gran puerta que se abre para Rocío Jurado, pero de todas maneras no lo tuvo fácil. Rocío Jurado tuvo que luchar mucho para convertirse en esa estrella en la que se convirtió con el paso de los años. Señor Aguilar, una pregunta. ¿No es más cierto que falsificaron su fecha de nacimiento para poder cantar en los tablaos madrileños? Bueno, hay mucho de leyenda en todo esto, porque sí es cierto que entonces, como recordáis, la mayoría de edad era los 21 años y entonces ella tenía menos. Pero yo no sé si exactamente fue así. Ella, además, se quitaba un poquito de edad, como casi todas las estrellas del momento. A Rocío Jurado dicen que fue pionera en sustituir el traje de volantes y lunares por trajes de noche para cantar copla o flamenco. Esos escotes tremendamente sugerentes que a más de uno nos hizo soñar con paraísos infinitos. Sin embargo, ¿le trajo problemas esos atrevimientos con su imagen asociada al mundo de la copla y del flamenco? Hombre, ella fue una innovadora y rompió con esa imagen, ¿no? En aquellos momentos la censura evidentemente estaba ahí y, a veces veías esas flores inmensas en un escote que no procedían con el vestido ni con nada, pero que, que allí se las plantificaban, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero Rocío Jurado sí que es verdad que daba una imagen totalmente distinta, totalmente nueva, con una gran personalidad que traspasaba batería y que el público lo recibió así, ¿no? Y digamos que reinventó la manera de decir muchas canciones. En mi opinión, nunca, jamás ha nacido nadie en este país con esta maravilla de voz. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor. Sin duda revitalizó la copla cuando estaba en horas bajas y saltó a la categoría de estrella internacional con un repertorio melódico y una imagen al gusto europeo. Pero, Pepe, no sé si estás de acuerdo conmigo, fue también una pionera en exportar la copla y la canción melódica española.
Bueno, yo no sé si una pionera, pero desde luego lo hizo de otra forma. Tenemos que pensar que había muchas estrellas españolas que habían ya cruzado el charco y hecho las Américas hacía muchos años y lo seguían haciendo incluso en los años en los que Rocío Jurado estaba en los mejores momentos de su carrera, ¿no? Lola Flores nunca abandonó América y América la adoraba. Lo que pasa es que Rocío lo hacía de una forma diferente y con un punto internacional que llamaba poderosamente la atención, y eso unido a esa personalidad abrumadora, arrolladora y esa voz increíble, pues claro, hacían desde luego un producto absolutamente privilegiado, entre comillas. En la radio, cuando uno quiere bucear, por ejemplo, la vida de estas grandes artistas, parte del éxito, en la radio es elegir bien tu interlocutor, con quién hablas. Yo he elegido a José Aguilar. En el mundo de la música, tengo la impresión de que es muy relevante elegir bien quién te compone las canciones. Digo esto porque Manuel Alejandro es toda una garantía y yo creo que él impulsó de manera determinante la carrera de Rocío, ¿no? Hombre, Manuel Alejandro es uno de los grandes compositores de la historia de la música, no solo a nivel español, sino a nivel mundial. Ella tuvo una gran suerte en que le hiciera tantas canciones para ella, que ella interpretó como nadie, por supuesto, pero ese tándem que hicieron, sobre todo en una época, fue determinante, sobre todo para ese enlace, para ese tándem con el gran público que Rocío Jurado pues consiguió, y yo creo que de verdad que la clave está en Manuel Alejandro, sin ninguna duda. En el año 2000 le concedieron en Nueva York el premio a la mejor voz femenina del siglo XX. Ha cantado en Las Vegas. Quizá ha sido una de nuestras artistas femeninas más internacional, porque ella, más allá de nuestro país, al otro lado del Atlántico, había toda una consideración en torno a su figura, ¿verdad? Sí, la querían mucho. Pero bueno, yo creo que fue una más. Por ejemplo, nunca llegó, aunque por supuesto a nivel artístico no se pueden comparar en ningún sentido, y lo digo positivamente, pero Rocío Dúrcal, por ejemplo, consiguió mucha más proyección, pero Rocío Jurado era muy querida. Lo que pasa es que a veces no hacía todas las giras a las que la invitaban por diversos motivos, no se prodigó tanto, y eso también es importante, claro. Se nos rompió el amor de tanto usarlo, de tanto loco abrazo sin medida, de darnos por completo a cada paso. José, ¿qué piensas del espectáculo mediático que se está haciendo alrededor de la vida de Rocío Jurado y del post-mortem? Pues mira, que me parece terrible. Mira, yo que he conocido a Rocío Jurado, la verdad es que no estaría nada contenta con lo que está pasando. Porque se está tergiversando primero su imagen de maravillosa artista con un legado extraordinario que ha dejado, ¿no? Y lo que cuentan son otras cosas oscuras, que realmente no vienen a nada, ni sacarlas a la luz, ni creo que sea justo, ¿no?, hacerlo después de tantos años de su desaparición. Y a mí lo que me sorprende es que gente tan cercana pues esté dispuesta a jugar a este tipo de batallas en primera línea y sin ningún tipo de pudor. Me extraña, me sorprende, me desilusiona y me entristece. Es tremendo cómo gente cercana y que ha vivido no solamente con ella sino de ella se empeñan en bajarla del Olimpo para llevarlo a un patio de vecinas. Rocío Jurado falleció el 1 de junio de 2006 a los 62 años. Demasiado joven, demasiado pronto. Si te apetece descubrir más sobre esta artista, déjame que te recomiendo un libro. Azúcar, canela y clavo, mis divas folclóricas. Lo firma el periodista José Aguilar. José, gracias por atenderme y por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Si hay parejas de Hollywood que han tenido una relación increíble, esa fue la que formaron Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Una historia de un amor, decían, como no hay otro igual. ¿Quieres que me vaya, verdad?
Pues sí, quiero que te vayas. De acuerdo, Steve. Llévala a ese avión. ¿Lo harás, Cricket? Lo haré, Harry. Voy a estar muy ocupado a partir de ahora, así que probablemente no volveré a verte. Si alguna vez se me ocurre... Sí, hazlo. Le dejaré a Frenchy mi dirección, así podrás encontrarme. Da igual que no tuviéramos imágenes, ¿verdad? Solo el sonido que tienen los actores de doblaje que doblaron esta película. Bueno, vamos a remontarnos al año 1944. Una jovencita, Lauren Bacall, de solo 19 años, le ofrecieron un papel en la peli Tener y no tener, donde tendría que compartir cartel con Humphrey Bogart, que tenía 44 años. Es decir, ella 19 años, él 44. Ese fue el inicio de una historia de amor en la que esta noche queremos entrar con la ayuda del escritor, periodista y crítico de cine, nuestro querido amigo Juan Tejero. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Cuentan que a Lauren Bacall no le llamó nada la atención cuando lo conoció en el rodaje, me refiero a Humphrey Bogart, de esta peli, Tener y no tener. ¿Qué pasó para que todo cambiara y se terminaran enamorando? Bueno, ella era muy joven y Humphrey Bogart no era un hombre especialmente atractivo. Entonces ella lo primero que se fijó fue en el físico, no le llamó especialmente la atención. Además, Humphrey Bogart estaba casado en medio de un matrimonio absolutamente tormentoso con una actriz que se llama Mayo Method, que entre sus costumbres, por ejemplo, estuvo la de apuñalar a Humphrey Bogart en una de esas discusiones. Caramba. Sí, ese fue un matrimonio en el que el alcohol era el principal protagonista y aquello siempre acababa en batallas campales. O sea, Humphrey Bogart tenía un buen costurón y también otra vez le sacó una pistola, o sea que él estaba en medio de una batalla campal. Pero lo que sí tenía Bogart era un carisma difícil de explicar y probablemente solo somos capaces de sentirlo si lo podemos ver cerca. Y Bacall, pues, acabó hechizada por el embrujo de este hombre. Un hombre que al principio estaba distante, pero a medida que fue conociendo a esta jovencita se sintió irremediablemente atraído por ella. Bacall lo pasó muy mal porque ese matrimonio en el que hemos contado que estaba Bogart, pues la hacía pasar por auténticos vaivenes, su mujer se presentaba a veces en el plató, con lo cual ella tuvo que armarse de paciencia, ser la otra y aguantar el chaparrón. Pero la química que vemos en esa película que te has dicho de Tener y no tener, con esa famosa frase de si me necesitas, silba. ¿Sabes cómo se hace, no? Pues era real. Eso estaba sucediendo en el plató y estaba sucediendo en los camerinos. Y un día Bogart le dio su número de teléfono y le dijo, te voy a llamar, dame tu número de teléfono. Bogart la llamó y a partir de ese momento pues ya sus destinos quedaron unidos. Mayo del 45, se casan. Ellos tenían gustos muy distintos, pero compartían valores políticos. Recuerdo que quiero decir que he leído que se les acusaba de comunistas. ¿Cómo fue su vida en aquellos primeros años de matrimonio? ¿Eran una pareja tan ideal como parecían? No, tenían también su momento borrascoso, pero hay que contextualizar el momento. Estamos hablando de entre el 45 y el 47. Ellos se casan en una ceremonia muy íntima, después de que por fin Bogart haya conseguido el divorcio. Y es verdad que eran muy distintos. Bogart era un gran bebedor, por decirlo suave, y no le gustaba demasiado la vida en sociedad, sino que le gustaba estar con sus amigos hasta altas horas de la madrugada, gente como Spencer Tracy, David Niven, otro tipo de juerguistas. Y Bacall era una mujer a que le gustaba la vida en sociedad, pero no bebía. Aún así, se compenetraron bien. ¿El alcohol no fue un problema en esta pareja? Fue un problema para Bogart porque acabó llevándoselo por delante, pero no para Lauren Bacall, que sí que tuvo que aguantar muchas borracheras y un declive físico de Bogart importante. Juan, una pregunta. ¿Bogart fue uno de los fundadores o el fundador de aquel famoso grupo de juerguistas, los Rat Pack? Sí, claro. En el 47, que como tú has nombrado, lo de que le tacharon de comunistas, eran porque empieza la caza de brujas. Entonces, tanto Bogart como Bacall se significan y hacen aquella famosa marcha hacia el Congreso, hacia la Casa Blanca, en la cual reclaman pues que cesen la persecución contra actores, escritores, etcétera. Pasa ese momento en el que Bogart se quita de en medio cuando ve que su carrera puede peligrar y entonces, digamos que queda domesticado. Y ahí empieza un Bogart ya más juerguista y más dedicado a los placeres de la vida. Ahí es cuando forman una pandilla. Aparte Spencer Tracy, que yo creo que ha sido el mayor alcohólico que ha tenido Hollywood con Richard Burton, pues estaban gente como Judy Garland, otra que también le daba bien a la bebida, David Niven, un tío muy simpático y con una gran vida social, estaba Shirley MacLaine. Cuentan que una noche después de una de esas juergas estaban todos reunidos en la suite de Bogart. Lauren Bacall, que no había participado de la juerga, se levanta y les ve todos, pues imagínate, después de una noche en la que el alcohol ha sido el principal protagonista, cómo estaban. Les mira y se les queda diciendo, parecéis un atajo de ratas.
Les hizo mucha gracia y a partir de ese momento es cuando a esa pandilla se le llamó el Rat Pack. Cuando Bogart muere, Frank Sinatra toma el testigo y es cuando forma ya su grupo, que es el que se hace conocido en Las Vegas, con Peter Lawford, con Dean Martin, con Sammy Davis, y ahora mismo el Rat Pack nos remite a ese grupo, pero en realidad los fundadores fueron otros. Rat Pack, pandilla de ratas. Ellos ruedan solo 4 películas antes de la muerte de Bogart, en el año 57. De ella se sabe que tuvo una relación con Sinatra. ¿Esa relación con Sinatra fue posterior o anterior al fallecimiento de Bogart? Ella prácticamente se entrega a su matrimonio, aún así rueda 2 o 3 películas importantes antes de que Bogart fallezca, por ejemplo, Mi desconfiada esposa, que es uno de sus mejores papeles, y cuando Bogart enferma y tiene un cáncer terrible, en ese momento el hombre que le hace compañía es Frank Sinatra. Frank Sinatra ya se ha separado y siempre la trajo Lauren Bacall. Además, Frank Sinatra era un grandísimo admirador de Bogart. Él quería ser como Bogart, pero no podía. Bogart era un tío educado, un tío culto, refinado, aunque su apariencia no era esa, un tío que había estudiado, que se había educado en la cuna alta de la sociedad, su padre era un importante médico, y en cambio Frank Sinatra procedía de un hogar humilde y se había buscado la vida. Entonces tenía como un icono a Bogart. Y la traía mucho Bacall, no sé muy bien por qué la traía la mujer o quería tener algo que perteneciera a Bogart, y le hace mucha compañía. Hubo rumores, pero realmente hasta que no muere Bogart, esa relación no estalla. Dicen los críticos que la carrera de Lauren Bacall se acabó cuando se casó con Bogart. ¿Qué papeles y qué películas destacaron a lo largo de los años, digo, de Lauren Bacall a partir de la boda? Las 2 que te he nombrado, Mi desconfiada esposa, a mí me gusta mucho también su papel en Escrito sobre el viento. Rueda con Marilyn Monroe, Cómo casarse con un millonario. Eso es entre el 53 y el 56. Hasta el 53 prácticamente vive dedicada a su matrimonio. En esos 3 años sí que su carrera repunta, pero Bogart tiene el cáncer y Bacall abandona el cine y se dedica a cuidarle. Muere rápido, pero a partir de ese momento, cuando Bacall quiere reincorporarse al cine, se da cuenta de que su momento ha pasado. Es joven todavía, es una gran actriz, es una mujer que podría haber tenido grandes papeles, pero ya solo ofrecen papeles secundarios. De ahí hasta el final. No vuelve a tener ningún papel protagonista importante. Ella podía haber sido de la estirpe de Bette Davis, de Joan Crawford, Barbara Stanwyck, mujeres que tuvieron matrimonios menos atractivos, menos divertidos, pero una carrera más firme. Lauren Bacall siempre fue la viuda de Bogart, no pudo evitarlo. Aunque después tuvo otras relaciones, se volvió a casar con el actor probablemente más parecido a Bogart que había, era Jason Robards. Si había que buscar a alguien que se pareciera a Humphrey, era este actor. Como él, un tremendo alcohólico, y Lauren Bacall lo pasó muy mal con Jason Robards. Dice que fue la única época de su vida en la que perdió el sentido del humor. Entonces, vivió hasta los 89 años, con lo cual tuvo muchas oportunidades, algunos papeles secundarios que se recuerdan, pues en Misery, en El último pistolero, que fue la despedida de John Wayne, pero realmente la actriz quedó sepultada por el mito de Bogart. Juan, por tanto, ella se casa en el 45, Bogart muere en el 57, queda viuda con 32 años. Desde los 32 años hasta los 80 y tantos que vivió, 89. De su vida profesional y personal, más allá de este nuevo idilio con uno parecido a Bogart, desde el punto de vista profesional y personal, ¿nada que destacar? Sí, probablemente con Frank Sinatra, cuando Bogart muere, la relación que ya se estaba germinando, pues ella no guarda luto mucho tiempo, no porque no lo sintiera, sino que probablemente necesitaba respirar, y Frank Sinatra está ahí. Y la relación va para adelante, y un día Frank Sinatra le pide matrimonio y ella lo acepta, pero a la mañana siguiente lo cuenta a la prensa y Frank Sinatra le llama indignado y corta la relación en ese momento, no la deja ni explicarse. Probablemente Frank Sinatra nunca pensó en casarse con ella, me imagino que fue el fruto de una noche apasionada, y Lauren Bacall se lo tomó en serio y ya nunca le perdonó. Profesionalmente, papeles secundarios en Harper, en algunas películas no demasiado llamativas, pero sí que en el teatro, en Broadway, es donde Lauren Bacall es reconocida, y por ejemplo su obra más famosa, que es Aplauso, que es la versión teatral de Val Desnudo. Ella sustituye a Chalula Van Heat y hace el papel que Bette Davis había hecho en la pantalla, y ahí triunfa por todo lo alto. Y los que tuvieron ocasión de asistir a esa representación, pues probablemente comprobaron qué gran actriz había perdido el cine, aunque la leyenda y la historia del cine pues ganó un personaje irrepetible.
Querido Juan Tejero, gracias por ayudarnos en estas noches calurosas del verano a traernos el amor a la radio. En nombre de los oyentes del programa, gracias. Un placer. Y llega el tiempo del contestador del programa. La canción de tu vida. Esta noche, la canción de su vida de alguien que no suele aparecer en antena, pero que al final, sin él sería imposible que este programa se pudiera emitir. Hablo del realizador de La Noche de Arjona, Javier Campos. Hoy le vas a oír. Adolfo, tienes un mensaje nuevo. Querido Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Adolfo, y gracias por el espacio que me da en este que también es un poco el mío. Sin duda alguna, por primera y por última vez, ¿no? Eso. Por primera y por última vez. Bueno, pues te voy a hablar de dos canciones. Sí. Una que es de Cyndi Lauper. Ajá. ¿De acuerdo? Que voy a empezar a sonar ya. A ver. Qué difícil es manejar y al mismo tiempo. Ah, bueno, porque claro, él está hablando y además manejando los aparatos. Eso, ¿no? poniéndome la música. Correcto. Pues nada, lo que decía era una canción de Cyndi Lauper, que bueno, fue la primera que grabé en una cinta de cassette. Ajá. Que por cierto me dejó prestado un vecino. Era un cassette así grande, enorme, y fue la primera canción que grabé en un cassette y la escuché una vez, otra vez, en fin, miles de veces. Me gustaba y bueno, cada vez que la oigo, pues me recuerda y me retrotrae a mi infancia. A tu vecino y a tu cinta cassette. Vamos a oírla un poquito, súbela. Siendo el realizador del programa, por tanto teniendo mucha autoridad, me decía, no una, te voy a dar dos canciones. ¿La segunda cuál sería? Pues la segunda es del último de la fila. Ajá. Que vamos a empezar a escucharla ya. Esto me recuerda a mí a cuando yo llegué aquí a Málaga hace 20 y tantos años. Ajá. Que fue un momento muy importante para mí porque, bueno, llegué para 3 días, como el que dice, y llevo 20 y tantos años. Y es una canción que también me encanta muchísimo por esos recuerdos que me trae de los primeros días que andaba yo por aquí en Málaga. Cuando nos conocimos. Que suene la música. Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza, no te bajo el puente. Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Esta noche el protagonista, el realizador de este programa, Javier Campos, con Cyndi Lauper, con el último de la fila y aquel primer encuentro con la ciudad de Málaga. Venga, que nos vamos. Nos vamos y volveremos la semana que viene. Ahora boletín de noticias, después Poniendo las calles, Herrera en COPE. Y en 7 días, si te apetece, nos encontramos. Gracias por estar ahí. Disfruta del calorcito y del verano. Un beso enorme. Hasta la semana que viene. Adiós. Cuando preguntes el por qué, comienza por pensar en ti. Cuando te olvides otra vez, empieza por quererte a ti. Cuéntame, puedes contar conmigo a cada paso. Escúchame, te escucharé. Porque la vida tuya es y siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar. Amigo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. No dejes de soñar. De soñar, no dejes de soñar, amigo, no dejes de soñar, no dejes de soñar. Adolfo Arjona. La noche. COPE. Estar informado. Este verano. ¿Viajas? Te quedas. ¿Trabajas? Descansas. Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando. Carlos Herrera. Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante. Ángel Expósito. La noche nos deja también 2 sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio. Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro. Este verano te acompañan estés donde estés. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360. ¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los... Dato fundamental para entender el viaje de la política exterior. Empezó el partido, Albert. Sí, ha arrancado el partido. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30. Llegamos a las 4.